Hola, bienvenidos al programa de la Unidad Académica de Economía, Dejar hacer, dejar pasar, para tratar temas de las ciencias económicas, analizados desde una perspectiva cotidiana. En esta ocasión nos acompaña el profesor Pedro Luna, profesor de nuestra unidad académica, que tratará el tema regionalización y vocación productiva en el estado de Nayarit, específicamente en el periodo revolucionario de la Revolución Mexicana. Bueno, para empezar, pues veremos que en esos años, que fue principios del siglo XX, nosotros teníamos un contexto de desarrollo mínimo, donde partiendo pues de que el gobierno de 30 años de dictadura aceleró el desarrollo económico de los centros urbanos más grandes, particularmente de infraestructura, aunque la parte más alejada, la parte rural, se perdió en el abandono. A partir de eso, pues hubo muchas inconformidades, muchos problemas sociales, pasando por organizarse específicamente grupos económicos fuertes del norte, donde se pensaban o se creían un poco abandonados por el centro, por el gobierno de la federación, lo cual hizo que estos grupos de economías fuertes del norte de nuestro país se organizaran y propiciaran inicialmente una resistencia, una discusión, especialmente para cambiar el orden político y de gobierno, transformándose en un siguiente momento en un problema de una rebelión social, que incluso no fue controlada inicialmente por estos grupos del norte. Podemos pensar en ese contexto que la economía del país era una economía ruralizada, donde el centro y otras ciudades también importantes, pues generaban su dinámica a partir del sector industrial, agroindustrial, inclusive de pequeñas factorías domésticas. Y bueno, ese sería el entorno. Pasamos a seguir platicando esta temática muy importante como sustento de nuestro desarrollo económico, particularmente del siglo XX. Nos podemos continuar platicando acá con el profesor Pedro, que nos puede comentar al respecto. Bueno, en primer lugar, decir que me da mucho gusto que se tenga este espacio para la Unidad Académica de Economía, donde los maestros de este plantel tengan un lugar donde discutir, donde reflexionar sobre cosas que cotidianamente hacen, cómo es la docencia, cómo es la investigación, cómo es la difusión de la cultura, etcétera. Entonces, me da gusto pues este acontecimiento. Y este tema, fíjate que me llama mucho la atención cuando inicias en estas palabras introductorias al tema, cuando haces referencia al porfiriato. 30 años en el poder, desde 1876 hasta 1910. Ahí hay 4 años muy importantes que ocupa la presidencia un personaje que se llamaba el general Manuel González. Pero la idea que nosotros tenemos del porfiriato es, uno,
de un periodo de expansión económica. Hay un gran desarrollo en ramas económicas de diferentes regiones, motivados por inversiones extranjeras o motivados también por inversiones de empresarios locales. Por ejemplo, para ese entonces está toda esta producción enequenera de Yucatán, pero también la industria tequilera del estado de Jalisco está en expansión. En Chiapas los alemanes están invirtiendo en la producción de café y hay todo un ambiente en los antiguos pueblos, en los antiguos reales de minas, que por los años del porfiriato tienden a recuperarse. Por ejemplo, antiguos reales de minas que se habían abandonado desde la época de la independencia, ahora se estaban reactivando. Hay una dinámica económica más o menos favorable, pero esos 30 años se fueron encargando también de ir sembrando como todo un conjunto, todo un entorno de agravios para con la sociedad mexicana. Pero agravios para con la sociedad mexicana, como tú lo señalas, desde estas familias de la oligarquía norteña, que cuando dicen, oye, pues este estado de cosas no nos está gustando, es preferible levantarnos en armas. Y esos empresarios norteños se levantan en armas bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Esta demanda, queremos un país con más democracia, queremos un país con características distintas en el quehacer de lo político a cómo se están llevando a cabo. Pero también en el centro-sur del país surge otro movimiento social donde están los zapatistas, etcétera, y donde se dice, queremos que nos sean restituidas nuestras tierras, que durante los 30 años de dominio, de administración porfiriana, se las habían arrebatado los hacendados. Entonces, se generan dos entornos, dos movimientos. Uno que dice, buscamos que nuestras condiciones materiales de vida se favorezcan. Y los norteños que dicen, queremos que se nos dé más juego en lo político, ¿no? Entonces, y dentro de todo ese ambiente, alguien diría, oye, y también, ¿y qué pasa con Francisco Villa, que es como ese tercero en discordia, etcétera? No, ahí están también esos rancheros de Durango, de Chihuahua, etcétera, que también tienen sus demandas. Entonces, yo creo que esto que estamos celebrando en este 20 de noviembre, la Revolución Mexicana, pues fueron estos acontecimientos que en gran medida buscaban el que tuviera lugar un estado de cosas positivamente distinto para la sociedad mexicana. Sí, fíjate, en esos dos movimientos que identificas, lo que es el norte y su propósito de llegar al poder del país, de exigir ya las elecciones, pensando en que también el régimen de Porfirio Díaz inicialmente también buscaba eso. Claro. Porque buscaba en el cambio que se derivó de otra pequeña dictadura que también fue la de Benito Juárez, sí, que el mismo Porfirio Díaz decía que había que cambiar. Sí. Y cambió. Inclusive, y se instaló. La bandera que tiene Porfirio Díaz para llegar al poder es la cuestión de la no reelección, y que después de 30 y tantos años a él le van a presentar esa misma bandera, el movimiento que se ha insurreccionado, sí, ¿no? Sí. O sea, son dos momentos en los cuales
se repite la vieja demanda. La idea de la no reelección, primero en el momento de Juárez. Juárez a sí mismo había sido electo no para reelegirse continuamente, sino ya con el paso del tiempo, la única manera de que Juárez terminara fue cuando murió. Claro. Y ya entra Porfirio Díaz con ese movimiento desde el sur de Oaxaca y entra con esa bandera para lograr llegar al poder, y pareciera ser que, como dicen los oaxaqueños, es que no nos pueden dar el poder porque nos gusta tanto. Fíjate que hay un aspecto, dice uno, bueno, hubo estos 3 brotes de inconformidad que se tuvieron que expresar, que salen y van a decir, este orden de cosas no lo queremos, demandamos algo positivamente diferente. Pero eso, y lo señalas como muy encuadrado ahí, pues, acotado, y eso me lleva también a ver, o a que reflexionáramos un poco, cómo les fue a las diferentes entidades federativas en este conjunto de acontecimientos conocido como la Revolución Mexicana. Los historiadores especialistas en este fenómeno, personajes como Jan Meyer, como Manuel Olimón, un destacado personaje conocedor de todo esto, ellos dicen, bueno, el hecho de que nos demos cuenta que el movimiento zapatista se dé en esta zona, o que el movimiento de Francisco y Madero, Carranza, etcétera, se dé en la parte norteña, dicen ellos, eso nos obliga a que pensemos en cómo fue la historia de esas zonas. Claro, esas zonas que se están levantando en armas en esa guerra civil, ¿cómo había sido su pasado? ¿Por qué los norteños dicen sufragio efectivo, no reelección? ¿Por qué los del centro, que son descendientes de los pueblos originarios, dicen queremos la tierra? Y entonces, ¿cómo les fue durante el porfiriato a las diferentes entidades federativas? Y pongo nada más un ejemplo. A los oaxaqueños, oye, tienen un paisano suyo, está en la presidencia de la República, por lo menos desde la presidencia de la República va a haber programas a lo mejor muy particulares para Oaxaca. Estoy pensando, me gustaría luego investigar mejor este tema, pero por supuesto que hay regiones que fueron muy favorecidas por el porfiriato. El territorio de Tepic, que en 1917 pasa a ser estado de Nayarit, hasta donde yo he revisado, etcétera, fue una región también favorecida. Claro. Fue una región favorecida. ¿A partir de qué? A partir de que hubo una élite local que supo, desde con un periodo de gobierno de Manuel González, vincularse muy cercanamente con los intereses de la oligarquía nacional. Domingo Aguirre, fíjate, pongo un ejemplo. Porfirio Díaz en 1905 compra las Islas Marías a un empresario de Tepic para hacer una cárcel ahí. Dice uno, ¿por qué eligió comprar ese archipiélago para hacer una cárcel? Porque hay una red de intereses entre familias. Se llaman, se mandan telegramas y todo eso. Es decir, en fin, pero algo querías comentar. Sí, al respecto de cómo impactó la rebelión, los actos violentos de la revolución, en realidad donde se desarrolló las situaciones más violentas fue en la región centrales del norte y del sur, o sea, lo que era la parte de lo que decíamos, ¿no? O sea, de la parte del norte de Coahuila, todo lo que es la laguna, hasta el centro, inclusive hasta Morelos, con Zapata.
pero las regiones donde hubo menos violencia fue hacia el lado de Yucatán, hacia el lado de Veracruz, hacia este lado del occidente de México. Y entonces eso favoreció que aquí se empezaran a generar lo que tú acabas de comentar, realmente las redes de ricos para favorecer el desarrollo donde no había guerra, donde las guerras eran mínimas acá en esa región de Nayarit y la parte de Sinaloa. Sí. Entonces todo eso hace que no solamente fueron los ricos locales, sino se vincularon hacia el extranjero. Sí. O sea, había un vínculo directo al extranjero. O sea, finalmente, como dice algún escrito, dice, sin orden, decían, ¿puede haber progreso? ¿Que sin paz puede haber producción? Obvio que sí hubo. O sea, la economía no se detuvo por la revolución. La revolución estaba localizada en regiones. Sí. Y todo lo demás, Yucatán fue avanzando mucho. Sí. En tiempo de revolución. Continuó la economía nequenera vinculada con Nueva Orleans, con Estados Unidos con Europa, y porque de ahí llegaban las divisas que tanto necesitaba el gobierno. Azúcar, el algodón de Veracruz. En Veracruz, el comercio, el petróleo, los ingleses. En esa parte del Golfo también. Sí, hay autores, por ejemplo, Mario Contreras, un historiador paisano nuestro, él cuando se mete esos temas dice, hubo regiones que fueron favorecidas por los grupos que estaban insurrectos, que estaban levantados en armas, las cobijaban. ¿Por qué? Porque era una forma de obtener recursos para su propio movimiento, ¿no? Por ejemplo, alguien dijera, el ejército villista, la división del norte, cómo se hacía de armas, como para después hasta esta parte del ejército de la división del norte invadir Estados Unidos, etcétera. Quiere decir que disponemos de armas como para hacer había recursos, juego. Había alimentación, alimentos. Y era por la exportación de ganado, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sonora, que no se va en la guerra. Exacto. Entonces, yo pienso, es un tema muy bonito. Y la cuestión esta en Tepic, en el territorio de Tepic, ¿cómo vivieron este proceso de la Revolución Mexicana? Don Luis González y González diría que en este territorio de Tepic, más que revolucionarios, hubo revolucionados. Es decir, conjunto de liderazgos que emergen, pero que como que traen mucha cuerda, etcétera, ¿no? Andan más revolucionados que revolucionarios. Entiéndase la idea de lo revolucionario como la posibilidad también de que en todo este movimiento de una guerra civil que es de lo más, de la peor tragedia que sucede en un país, porque te estás enfrentando entre hermanos. Entre hermanos. Entre hermanos, entre familias. Esa es la tragedia de una guerra civil, como fue la Revolución Mexicana. Pero también, en este caso, se pueden observar cómo en Tepic hubo como una serie de acontecimientos muy focalizados en Bahía de Banderas, en Acaponeta, en la Sierra de Nayarit, en el sur del estado. Hubo levantamientos armados como para decir, aquí estamos y estamos haciendo acto de presencia. Pero lo cierto es de que esos movimientos armados, y que don Salvador Gutiérrez Contreras escribió un libro sobre, como un recuento de cada uno de estos pequeños movimientos armados, donde aparecen liderazgos locales interesantes, cuyos nombres aparecen de esos liderazgos locales en las escuelas, en los ejidos. Por ejemplo, Heriberto Casas era uno de ellos. En fin. Y lo que te queda la idea es, vaya, en muchas ocasiones se aprovechó ese estado de inestabilidad que se vivía
a nivel del gobierno federal, a nivel del gobierno estatal, se aprovechó para hacer, ahora sí, saqueo, para hacer destrucción de infraestructura. Por ejemplo, en 1912 llega el ferrocarril a Tepic, y en 1914 ese ferrocarril que viene del norte y llega a Tepic, esa infraestructura ferroviaria fue usada por el ejército constitucionalista comandado por el general Álvaro Obregón. Cuando llegan a Tepic en mayo de 1914, de Tepic, Álvaro Obregón le escribe varias cartas a Venustiano Carranza, que era el jefe del constitucionalismo. Así es. Le escribe unas cartas donde le dice, ¿sabe qué? Ya estamos en Tepic, somos tantos quienes integramos este ejército y destruimos los puentes del ferrocarril que están en el río Acaponeta, en el río Santiago, en el río San Pedro, etcétera, porque no queremos que los contrarios, aprovechando la infraestructura, nos vengan y nos persigan. En fin, es decir, un elemento de modernización como fue el ferrocarril se vio truncado precisamente por eso. Sí, bueno, ahora sí que este entorno de análisis de este periodo y la economía de este periodo, que no se detuvo nunca, porque era, como dices, era proveedora de los que estaban en la revolución, y que regiones como estas, que eran más pacíficas, más tranquilas, realmente participaron en eso como proveedores. Sí. Y también llega en medio de la revolución, en medio de la Primera Guerra Mundial, también como posibilitadores de proveedores de suministros para todo esto, siendo por tanto una oligarquía de tipo feudal de principios de siglo, se va convirtiendo poco a poco en una burguesía local, que va apareciendo, de familias y inclusive de las relaciones de extranjeros con las propias familias, y que van generando una dictadura neocolonial, o sea, después de Porfirio Díaz, una dictadura que se convierte en estructuras político-partidistas más definidas, de un control que se deviene muchos años para acá. Entonces, Pedro, pues esto queda como una pequeña introducción, un brochazo. Quedamos picados. ¿No? Como un brochazo. Por tanto, pues ¿qué podemos ver esto? Pues agradecer la plática, el pequeño momento que tenemos aquí, y bueno, pues los vamos a seguir invitando a que participen en este programa, viendo que estos temas se analizan y se procesan en la Escuela de Economía. Sí. Estos temas y otros de economía son importantes para que los jóvenes de la actualidad participen en esta formación tan importante para la sociedad como es un economista. Los invitamos a la sociedad que esté identificando esta carrera como parte de su vida cotidiana. Estos temas se discuten en las aulas, en esta materia, esta asignatura que tiene que ver con historia económica regional, ¿no? Y se reparten lecturas y etcétera, ¿no? Sí, se analiza. Entonces, invitamos a la generación, a nuestros posibles estudiantes, a que participen con nosotros en esta carrera muy importante de las ciencias sociales. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego, gracias.